Buenos días, mis amados y amadas. Es un placer estar nuevamente en comunión con ustedes. Vamos a tener hoy un estudio sumamente importante y para ello quiero invitarte a cerrar tus ojos para que busquemos la dirección del Espíritu Santo en este programa. Oremos. Querido y amantísimo Consolador, en esta hora nos remitimos a ti en busca de discernimiento, de iluminación, Señor, en el estudio de las Escrituras. Por favor, asístenos y confirma tu voluntad en nuestras vidas, confirma el pacto sobre nosotros, Señor, y cumple la voluntad de nuestro Salvador Cristo Jesús también sobre nosotros. Reprende al enemigo en todo lugar y en esta hora que abriremos las Sagradas Escrituras. En el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, rogamos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amigos, como decía, es un placer estar en comunión con ustedes. Vamos a estudiar hoy un tema importante y es con respecto a las señales de la segunda venida de Cristo. Sabiendo de antemano pues que la segunda venida de Cristo está relacionada con el fin del mundo, el fin del tiempo, el fin de la historia de la humanidad de este planeta. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y nos dice así: Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muy bien, allí estaba Jesús, salía del templo, como era su costumbre ir a predicar al templo, como le correspondía a todo hijo primogénito. Recordamos que Jesús era el hijo primogénito de María, pero no así de José. Y como hijo primogénito tenía esa prerrogativa de hablar en el templo, de predicar en el templo. Saliendo del templo se dirigió al Monte de las Olivas, donde era su lugar preferido también para exponer la palabra de salvación. Y pues sabiendo él de antemano que los discípulos, como todos los judíos de su época, estaban muy orgullosos de la ciudad de Jerusalén y mucho más orgullosos cuando se trataba del templo, porque era un edificio muy majestuoso, no tanto como el primer templo, el que se construyó en tiempos de Salomón. Recordamos que el templo de Salomón fue destruido, pero después fue reconstruido. Herodes estuvo abocado a la reconstrucción de ese templo. Total que, bueno, esa edificación era majestuosa y muy bella y llamaba la atención de todas las personas que visitaban a Jerusalén. El templo era considerado una de las maravillas del tiempo antiguo. Así que los discípulos también se sentían muy orgullosos de esas edificaciones. Entonces Jesús les dijo: ¿veis todo esto?
os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Los discípulos asociaron estas palabras de Jesús con el fin del mundo. En su mente solamente estaba la idea de que eso solo podría ocurrir, la destrucción de Jerusalén y de esas maravillosas edificaciones, solo podría ocurrir si acaso venía el fin del mundo, ¿no? Así que Jesús les confirmó que ese edificio, esas edificaciones, esa ciudad hermosa sería destruida y no quedaría piedra sobre piedra. Así que ellos le preguntaron, bueno, entonces dinos cuándo serán estas cosas. Y ya que eso está relacionado con el fin del mundo, como creemos nosotros, entonces dinos qué señales habrá, señales específicas para saber que ya el templo será destruido. Muy bien, entonces Jesús les da la primera señal del fin del tiempo, la primera señal del fin del mundo. ¿Y cuál es? El engaño. Mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal del fin del tiempo. Aunque nosotros podemos observar esa señal a lo largo de la historia del cristianismo. Cuando hablamos, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, en tiempos de Jesús hubo muchos Juanes escribiendo libros del Apocalipsis y salieron también otros tantos escritores, como es el caso del libro de Enoc, que se escribe aproximadamente 150 200 años antes de Jesucristo, pero todavía no se tiene una fecha exacta en ese transcurso de tiempo para ubicarlo, porque es que resulta que también habían salido muchos escritores para ese libro, como salieron escritores para el Apocalipsis. De manera que Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque ya Jesús se está adelantando al tiempo que Satanás iba a utilizar nuevamente su herramienta favorita para entrampar al hombre, para entrampar a la humanidad. Que nadie te engañe. Y la segunda señal que está relacionada con el engaño es porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, por no decir a todos. Bueno, también en tiempos de Jesús hubo muchos mesías, entre ellos Barrabás era un mesías. Casualmente el nombre Barrabás está asociado en su traducción, mejor dicho, significa hijo del padre, porque Bar significa en el idioma hebreo, significa hijo, y Rabás, padre, hijo del padre. De manera que Barrabás también se había adjudicado ese título, Mesías, hijo del padre. Así que, comenzando con Barrabás, por no decir otros, porque también estuvieron involucrados a los hijos de aquel Simón Macabeos, de los cuales hay un libro apócrifo también ellos se autodenominaron Mesías, los hijos de Macabeos. Así que Jesús le está alertando a ellos, mira, el engaño va a ser cada día peor, lo que estamos viendo, porque más adelante en el capítulo Jesús dice, pero esto es una señal de principios de dolores, ¿verdad? O sea, desde el comienzo que Jesús le está diciendo eso, a lo largo de la historia del cristianismo, iba a haber un principio de dolores. Pero déjame decirte, hermano y hermana, que el principio de dolor ya lo dejamos atrás. Ya lo dejamos atrás. Ahora estamos ya no en el principio de los dolores, sino estamos en las señales del tiempo, del fin. ¿Cuándo comenzaron las señales del tiempo, del fin propiamente dichas? Bueno, a partir de 1844 para acá, la fecha en que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial, y eso lo vamos a estudiar en otros programas. Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial y comienza el juicio investigador de toda aquella persona que se llame cristiano, de toda aquella persona que sea líder dentro del cristianismo,
se le abre un juicio, en el momento de morir se le abre un juicio. Por eso es que se llama juicio investigador. ¿Qué se investiga? Bueno, tu vida. Se investiga si realmente fuiste un líder que estuvo ajustado a las normativas bíblicas, si estuvo ajustado al lineamiento divino, si fuiste un buen sacerdote, si fuiste un buen pastor, si fuiste un buen evangelista, si fuiste un buen laico. Todo eso se investiga. Si fuiste un buen padre de familia, sacerdote de tu hogar, se investiga. Si fuiste un buen cristiano, todo eso se va a investigar en el momento en que morimos. El juicio investigador. De manera que Jesús les está diciendo, tengan cuidado con todo lo que va a suceder, porque el engaño es la herramienta principal de Satanás y va a utilizar a hombres y mujeres que en la pluma inspirada de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo profetiza en la pluma de San Pablo y de San Juan que iban a aparecer en la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia que fundó Cristo. Desde allí van a aparecer hombres perversos, hombres y mujeres perversas que estaban predicando cosas que no estaban de acuerdo a las normativas que el Señor Jesús había establecido. Así que esas señales también las podemos ver en nuestro tiempo. Hay hombres y mujeres perversos que se llaman cristianos, predicando cosas que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo, ¿verdad? Ese versículo 5 que dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Bueno, recordamos que el término cristiano proviene de Cristo. Cristiano, Cristo, haciéndose pasar por Cristo, haciéndose pasar por Mesías, haciéndose pasar por profetas, haciéndose pasar por iluminados extrabíblicos. Iluminados extrabíblicos significa que son iluminados, pero no están sostenidos por la palabra del Señor, aunque utilizan versículos de la Biblia para sostener sus argumentos. De manera que dentro del engaño actualmente encontramos una serie de religiones cristianas que se subdividieron a partir del protestantismo que comenzó en el siglo XVI con Martín Lutero. Estas iglesias evangélicas o protestantes, cada una de ellas tiene sus propias normativas, pero hay doctrinas específicas que las unen, que las hacen una. Por ejemplo, la inmortalidad natural del alma, que tiene que ver con aquello que después que el hombre muere, sigue viviendo en un cuerpo etéreo o espiritualmente. Es una doctrina que los une a todos los protestantes. Ellos han traído de la Iglesia Católica esa doctrina y del paganismo también, porque del paganismo viene la doctrina del infierno, y de la Iglesia Católica que proviene la doctrina de que cuando tú mueres vas al cielo y también vas al infierno. Pero propiamente dicho, el infierno proviene del paganismo, tomado por la Iglesia Católica, colocado algo más del cielo, y eso fue transmitido a las iglesias protestantes, las cuales creen esas mismas doctrinas. Entonces, además de eso, la Iglesia Católica violentó el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en donde dice que el sábado es el verdadero día de reposo, es la señal del Dios vivo. La Iglesia Católica violentó ese mandamiento y colocó el día domingo como día señal. La palabra del Señor nos dice que el domingo no es la señal del Dios vivo, sino es la marca del anticristo, como muy bien lo dice el apóstol San Juan y el apóstol San Pablo, que lo llama hombre de pecado, hijo de perdición. Muy bien, entonces dentro del cristianismo está sucediendo todo eso. Para el tiempo del fin en el cual estamos viviendo, el Señor nos dice que esto se llama Babilonia,
¿verdad? El libro de Apocalipsis menciona al término Babilonia como un sistema que aglutina religiones y políticos, religiones politizadas. Eso sucedió también en el tiempo de Jesús. Allí estaban los saduceos, que estaban politizados, los fariseos, que estaban politizados, los esenios, que no estaban tan politizados, y por ello entonces se fueron de Jerusalén y se metieron por allá por las cuevas del Mar Muerto. Pero también estaban los celotes, que eran propiamente revolucionarios, pero con un asiento religioso. Y estaban los herodianos, que era una religión que sostenía al trono herodiano, al trono de Herodes, recordando que Herodes no era judío. Herodes se había apropiado del trono que le correspondía a Jesús. Ese trono era de Jesús, pero Herodes, que no era judío, que no provenía de la rama del rey David, se había apropiado del trono. Era idumeo. Herodes era idumeo. Entonces, resulta que esas religiones estaban dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Estaban los celotes, los herodianos, los saduceos, los fariseos, los esenios, todos pertenecían al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba en apostasía, por lo menos con respecto a eso. 5 religiones diferentes que se habían politizado. En nuestra actualidad sucede lo mismo, hermanos. Las religiones cristianas se han politizado. La religión católica es una religión política también. Y recordamos que tanto cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de toda aquella religión que dice que es cristiana. Toda religión cristiana, bueno, forma parte, dice que es el pueblo de Dios. Están los católicos y todos los protestantes, son el pueblo de Dios. Pero aunque Cristo fundó la iglesia cristiana y verdaderamente el pueblo de Dios es el cristianismo, resulta que por la apostasía en la cual ha caído el cristianismo desde hace ya varios siglos, cayó en apostasía. Apostasía significa rebelión abierta contra Jehová y su ley. Entonces el Señor se vio precisado a extraer sus fieles que militaban o militan dentro de estas iglesias apóstatas. El Señor extrae a sus fieles, los cuales los denomina 7,000. Dice, le dijo a Elías, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y para este tiempo del fin, el Señor los llama 144,000. Ese es el número del pueblo de Dios, 144,000, que antagoniza contra el número de la bestia y el falso profeta, el cual es 666. Entonces son 2 números, 2 pueblos. No hay un tercer pueblo, son 2 pueblos. Uno que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, y uno que no guarda la ley de Dios y tampoco está amparado por el testimonio de Jesucristo. Son 2 pueblos, uno es el 144,000 y el otro es el 666. Muy bien, vamos a ahondar eso a partir de ahora. Entonces, recordamos que muchos se llamarán cristianos. En el mundo occidental, que es donde estamos, todos son cristianos. Esa es la religión oficial en el hemisferio occidental. Todos son cristianos, ¿verdad? Y allí dentro de ese cristianismo hay muchos líderes, muchos pastores, muchos sacerdotes, muchas personas arrogándose títulos teológicos que no se sabe de dónde lo extraen, de dónde lo obtienen, quién se los dio, que se arrogan la autoridad de decir que ellos han sido ordenados por el Espíritu Santo, pero no hay una constancia de eso. Ahora, para nosotros saber exactamente quiénes son esos cristianos, esos líderes de los cuales Cristo está diciendo que son engañadores, tenemos que buscarlos en las Sagradas Escrituras. Te invito a buscar allí en el libro de Isaías,
¿verdad? Primero nos vamos a ir al Antiguo Testamento, porque la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, está sostenido sobre las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, no sobre un testamento, no, sobre los dos. Eso también lo vamos a estudiar próximamente en otro programa, porque no nos daría mucho tiempo para exponer una doctrina tan en cierta forma compleja y extensa. Hay que dirimirla progresivamente. Muy bien, el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, vamos a leer también el versículo 19. El versículo 19, fíjate cómo nos dice Jehová a través de la inspiración de el profeta Isaías. 8:20 nos dice, 19 y 20 dice, y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy bien. Entonces, el profeta Isaías está siendo inspirado por el Espíritu Santo y profetiza. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, pregúntale a los adivinos. ¿Quiénes son los encantadores y adivinos? Los hombres perversos de los cuales habla San Pablo y San Pedro. Hombres perversos, son encantadores. Están predicando de las Sagradas Escrituras, entre comillas, pero no están siendo utilizados por el Espíritu Santo, sino están siendo utilizados por el espíritu del enemigo. ¿Por qué? Porque son engañadores. Entonces, el engaño es un encantamiento, un hechizo. El engaño te dice lo que tú quieres escuchar, ¿verdad? El engaño está justamente en que te dicen lo que tú quieres escuchar. ¿Qué quieres escuchar? Que no hay responsabilidad con Dios, que somos salvos por gracia. Y como somos salvos por gracia, no tenemos responsabilidades. Eso de la ley no debemos guardarlo. No, eso es para otro tiempo, para otro pueblo. Eso no es para nosotros. Nosotros queremos escuchar eso. Entonces estos pastores, estos adivinos, estos encantadores pregonan eso, predican eso, que tú no tienes que guardar la ley de Dios. Esos encantadores te enseñan que tú no tienes que trabajar en función de tu santificación, sino que el Señor te va a salvar en tus pecados. Sí. Entonces Isaías los llama encantadores, los llama adivinos. ¿Adivinos por qué? Porque se la pasan inventando cosas, profetizando eventos que no tienen nada que ver con los eventos escatológicos escritos en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de eventos escatológicos, nos estamos refiriendo a las señales del tiempo del fin. El estudio de las señales del fin, eso es la escatología. Entonces se la pasan inventando, profetizando cosas que no están en la escatología bíblica y los llaman profetas, se llaman profetas. Y todos ellos te auguran bienestar, prosperidad, te auguran la vida eterna, ¿verdad? Lejos de lo que el Señor establece en las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces susurran hablando y dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahora aquí también introduce algo más. Dice que estos adivinos, estos pregoneros, estos profetas de nuestro tiempo, al igual que en el tiempo pasado, van a los muertos a consultar por los vivos. Le preguntan a los muertos qué va a suceder en el futuro.
Le preguntan a los muertos si va a haber fin del mundo. Le preguntan a los muertos si es verdad que hay que guardar la ley de Dios. Le preguntan a los muertos si hay que vivir santa y piamente. Le preguntan a los muertos, pero preguntarán, no, pero ¿cómo es eso que le preguntamos a los muertos? Sí, porque tu doctrina principal es la de la inmortalidad del alma. Esa es tu doctrina principal. Y tu segunda doctrina es la marca de la bestia, que es que el día domingo es el verdadero día de reposo. Son tus dos doctrinas, ¿verdad? Y están asociadas con el espiritismo. Por eso es que tus pregones provienen del lado oscuro, provienen del abismo. Aunque estás utilizando la Biblia como sustento para esgrimir tus argumentos, pero resulta que estás profetizando algo que es contrario a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Entonces, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos para saber qué pasará con los vivos? ¿Verdad? Y el versículo dice, nos aclara la situación de esta manera. ¿Cuál es la característica de un verdadero profeta? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme está escrito, es porque no les ha amanecido. La palabra amanecido significa estás en tiniebla. Entonces estos agoreros, estos adivinos, estos pastores, estos sacerdotes, ¿no? Estos encantadores, están en las tinieblas, pero están predicando. Predican acerca de la venida de Cristo, pero antes de la venida de Cristo están predicando acerca de un rapto secreto. Entonces están juntando dos cosas para convertirla en una doctrina y así están enseñando, ¿verdad? Entonces están en tinieblas, están en el error, es sinónimo de tinieblas. Están en el error, y como están en el error, están predicando mentiras. Y el texto también nos dice, a la ley, ¿verdad? Si tú eres un predicador de la comunidad cristiana, llámese la denominación que fuera, empezando por los católicos y terminando por la última de los protestantes, si tú eres un verdadero profeta en el tiempo del fin, tú no puedes andar predicando que la ley no debe guardarse. Porque aquí dice que si no predicas sostenido por la ley, eres un falso profeta, eres un encantador, eres un adivino, eres un hombre o mujer perdido. ¿Por qué? Porque estás siendo utilizado por Satanás voluntariamente. Eres un hombre y mujer perverso y perversa. Lo otro que nos dice Isaías es que el testimonio de Jesús, breve dice a la ley y al testimonio. Pero antes de llegar al testimonio, déjame recordarte que la ley de Dios está en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa repetición. El Señor vuelve a repetir lo que había dicho en Éxodo. Esta es mi ley, la ley de los 10 mandamientos. Alguien dice, no, pero es que esa ley no hay que guardarla porque Cristo la clavó en la cruz. Déjame decirte que Cristo no clavó la ley de los 10 mandamientos en la cruz. Satanás clavó a Cristo en la cruz con la intención de destruirlo. Y junto con Cristo quiso clavar la ley de los 10 mandamientos en la cruz, porque es que resulta que la ley de los 10 mandamientos es el carácter de Cristo. Por eso es que el texto nos dice, la ley es santa, justa y buena. ¿Y quién es santo, justo y bueno? Jesucristo, santo, justo y bueno. La deidad santa, justa y buena. Por lo tanto, su ley es santa, justa y buena, como lo confirma el texto. Y si es santa, justa y buena, corresponde al carácter divino. Es inherente al carácter divino. De manera que la ley de Dios es el carácter de Dios
y Dios quiere que ese carácter sea el nuestro. De manera que si tú quieres tener el carácter de Cristo para poder entrar en la tierra nueva, para poder entrar en la vida eterna, tú tienes que guardar la ley de los 10 mandamientos para que en ese tránsito de aprender a guardarla, de aprender a amarla, ese carácter de Cristo se transfiere a ti por obra del Espíritu Santo. No es guardar la ley como en un aspecto legal, sino guardar la ley por amor. No se guarda la ley para ser salvo, se guarda la ley porque ya estamos en el proceso de la salvación, porque es el carácter de nuestro Dios. Y como decimos amar a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, decimos amarlo, entonces amamos también esa ley porque amamos su carácter. El que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso, nos dice el apóstol San Juan. Si tú dices que me amas y no guardas mis mandamientos, eres un mentiroso. De manera que volvemos nuevamente al texto de los adivinos y los encantadores. Si tú predicas que la ley de Dios no hay que guardarla, eres un mentiroso. Eres un mentiroso, aunque hables muy dulce, aunque hables muy suavecito y muy pausado, aunque seas muy convincente, eres un mentiroso, hermano. Mi hermana, porque estás diciendo que la ley no hay que guardarla y el Señor te está diciendo que estás en el error, estás en las tinieblas, pero como tú quieres buscar la salvación por un medio diferente, tú sigues en el engaño y haces caso omiso a la voz del Espíritu Santo cuando Él te reprende diciendo no prediques eso, hasta que llega un momento que ya tu mente queda cauterizada. El Espíritu Santo deja de tener poder para redarguirte, porque tú voluntariamente has cerrado esa ventana, has cerrado esa puerta de tu mente para que el Espíritu Santo pueda iluminarte. Entonces quien te ilumina es Satanás, pero tú dices que es el Espíritu Santo, es Satanás quien te ilumina. Si es que eso se puede llamar iluminación, yo diría en todo caso, corrigiendo el término, Satanás te mantiene en las tinieblas. Eso que dice, estás en tinieblas, ¿verdad? De manera que ahora en Éxodo 20 está la ley de Dios y la señal del Dios vivo está en la ley de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento en el versículo número 8. El libro de Deuteronomio, capítulo 5, también te habla de la ley de Dios, te la vuelve a repetir. Y el Señor nos habla de sus mandamientos a lo largo del Nuevo Testamento. Ya Jesús no necesitaba, San Pablo no necesitaba, San Juan no necesitaba recalcarles que la ley de los 10 mandamientos estaba en Isaías 8:20. ¿Sabes por qué no se necesitaba recalcarlo en la era cristiana? Porque la iglesia cristiana ya sabía de antemano que la ley de Dios era esa. No había que estar diciendo, mira, que esta es la ley de Dios. No había necesidad de replantearla allí, porque ya estaba de antemano conocido. Ya todos habían sido instruidos en eso, ya se sabía cuál era la ley de Dios. Pero es que ahora decimos, no, que en el Nuevo Testamento no aparece. No aparece, y como no aparece, bueno, entonces no hay por qué guardarla. Pero déjame decirte que en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 14 dice, bienaventurado el que guarda los mandamientos. Me repito, San Juan no necesitaba decir, mira, los mandamientos que están en Éxodo 20, no necesitaba, ya la iglesia cristiana ya lo sabía de antemano. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho a comer del árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Por qué San Juan dice para que tengan derecho a comer del árbol de la vida? Sencillamente, mi amado y amada, porque fue el árbol del conocimiento del bien y del mal el que fue violentado en el Edén. Ese árbol del bien y del mal que el Señor plantó a corta distancia del árbol de la vida, porque en el Edén habían 2 árboles, el árbol de la vida que representaba a Cristo y el árbol del conocimiento del bien y del mal que representaba la ley de Dios.
es decir, la ley de Cristo, y estaban a corta distancia uno del otro en el centro del Edén. ¿Por qué no estaba en un extremo del Edén, sino en el centro? Porque Jehová Dios quería que la vida del hombre girara en torno a ese centro, ¿verdad? Cuando Satanás busca que el hombre se aparte de la ley de Dios, lo coloca en los extremos. Y la cristiandad está en los extremos, no quiere relacionarse con el centro que Jehová Dios colocó en la vida del hombre en el inicio. ¿Sí? De manera que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad?, representaba a la ley de Dios. Una vez que fue transgredido, entró el pecado. ¿Por qué? Porque San Juan dice, pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? El Señor había dicho, el día que comas de este árbol, lamentablemente morirás. Esa era la ley. Y esa sola ley incluía los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque violentar uno de esos 10 significa morir. Tú no vas a morir solamente por no guardar el sábado, vas a morir por violentar el primero o el segundo o el tercero. La palabra nos dice, tú puedes guardar todos los 10 mandamientos, pero si violentas uno te hace culpable de todos. ¿Cierto? Cuando en nuestra sociedad alguien comete un delito, va detenido por robar o por haber asesinado a alguien. Y por ese delito solo va detenido, juzgado y luego va sentenciado. La sentencia puede ser la muerte, como puede ser tantos años de cárcel. ¿Y cuál es el estatus de esa persona? Delincuente. Ese es su estatus. Usted no tiene derecho, usted no es ciudadano. Una vez que está preso, ya el ser humano deja de ser ciudadano en cualquier civilización de nuestro mundo actual. Ya no es ciudadano, no tiene derechos. Es un delincuente. Así mismo sucede con la ley de Dios. Mientras estemos opuestos a la ley de Dios, somos delincuentes. Una vez que tú vienes a Cristo y quieres vivir conforme al planteamiento que Él te propone, entonces Él te considera ciudadano de la ciudad, de la gran ciudad. Por eso es que dice, para que tengas derecho a entrar por la ciudad, para entrar por las puertas de la ciudad, porque ahora eres un ciudadano. Mientras no seas ciudadano, tú eres un delincuente universal. Por eso estás preso en esta tierra, estás encapsulado aquí junto con tu padre, Satanás. El Señor dice, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es la obra de Satanás? Se rebeló en el cielo contra la ley de Dios y quiso destronar a Cristo. Esa es su obra. Y los hombres, cristianos o no, es lo que hacen. Se rebelan contra la ley de Dios y le hacen caso a Satanás en función de destronar a Cristo. De manera que para que tengas derecho a comer del árbol de la vida ahora, que ese árbol es el que te va a armonizar con Cristo, es el que te va a dar el derecho a entrar a la vida eterna, tú tienes que resolver el problema que tienes con el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese árbol del conocimiento del bien y del mal exige que el pecador pague su deuda. Sí, eso es, la ley de Dios exige que el pecador pague la deuda por la violencia que hizo contra ella. Y como ella es el carácter de Dios, Dios también está exigiendo, ¿verdad?, que el hombre se ponga a derecho con su ley, con la ley, con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cómo lo hace? Reconociendo que lo ha violentado y empezando a vivir de acuerdo a las leyes que le son intrínsecas a ese árbol. Por eso San Juan dice, para que tengas derecho a comer del árbol de la vida, tú tienes que resolver el problema con ese otro árbol. Y después que hagas eso, entonces, por medio de Cristo, que te convierte ahora en ciudadano de la patria celestial,
tienes derecho a entrar por las puertas a la gran ciudad, a la nueva Jerusalén. De manera que, mi amado, mi amada, si tú estás predicando en contra de la ley de Dios, el Señor te considera que estás en tiniebla y que eres un encantador, un hechicero, un falso. Y el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 3 al 12, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 3 al 12, fíjate cómo dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo dices tú que tú conoces a Cristo? ¿Verdad? Si guardamos sus mandamientos, entonces puedo decir que yo conozco a Cristo. Pero si tú no guardas sus mandamientos, en realidad tú no conoces a Cristo porque estás falseando su carácter. ¿Cierto? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Cristo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Sujeto a la ley. Cristo anduvo, mis amados, sujeto a la ley, mira, a la ley de los 10 mandamientos, a la ley natural, a la ley astronómica, a la ley de la sociedad de su tiempo, en lo que respecta al aspecto moral. Cristo se sujetó a la ley. Entonces nosotros, que decimos que lo conocemos, tenemos que sujetarnos también a la ley de Dios. Algunos dicen, no, pero es que la ley del Padre no es la misma, pero es que estamos hablando de un solo Dios. Y Dios son 3 personas, y las 3 personas son Dios. Y cuando hablas de la ley de Dios, entonces estamos hablando de la ley del Padre, de la ley del Espíritu y la ley de Cristo. Es la misma ley, amado. Bueno, sigue diciendo, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, ¿verdad? El que guarda su palabra. ¿Cuáles son las palabras? Mira, las Sagradas Escrituras, en términos generales, la llamamos la palabra de Dios. A la Biblia, en términos generales, la llamamos la palabra de Dios. Pero realmente, la palabra de Dios son 10 preceptos que Él mismo escribió, que la deidad misma escribió con su propio dedo y se la entregó a Moisés en unas tablas de piedra. ¿Por qué no la escribió en pergamino? Porque en su tiempo. ¿Por qué no la escribió en papiro? Material de su tiempo. ¿Por qué lo escribió en una piedra? Porque la piedra es imperecedera. Los rollos del Mar Muerto, esos rollos están casi pulverizados. Y ahora los tienen metidos en cápsula y tal para evitar que el ambiente los termine de destruir. Pero esas tablas de piedra son imperecederas. Por eso fue que Jehová se los dio a Moisés, esos mandamientos, en tablas de piedra, para que entendiera que son imperecederos, intransferibles. Sí, entonces, por eso, esas palabras, si tú te gozas en cumplir esas palabras que son los 10 mandamientos, que es lo que realmente Jehová Dios escribió con su propio dedo, porque lo demás es revelación del actuar del ser humano en función de su rebelión. Sí. Aquí nos habla, las Escrituras nos hablan de la rebelión del hombre, en todo. Desde Génesis y Apocalipsis nos habla de la rebelión del hombre. Nos habla del actuar de Cristo en función de la salvación del hombre. Del Espíritu Santo en función de la salvación del hombre. Y el hombre en rebelión constante. De eso nos habla todas las Escrituras. Y de esos errores, de esas apostasías, de esa rebelión, el Señor quiere que aprendamos y actuemos contrariamente a como el hombre actúa en rebelión. Pero en el Éxodo y en el Deuteronomio están las 10 palabras
dichas por Jehová, escritas por Jehová propiamente. Yo no la escribió Moisés, como la ley ceremonial y la ley higiénica y las leyes políticas o civiles de Israel. No, el Señor escribió 10 preceptos él mismo, no las escribió Moisés. Por eso es que es imperecedero. Entonces, dice el texto, el que guarda mi palabra, en este verdaderamente se perfecciona el amor. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo. No les estoy hablando de los mandamientos nuevos, sino de los mandamientos antiguos. Los mandamientos antiguos, de eso les estoy hablando. Y ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Por eso les dije anteriormente que los apóstoles no necesitaron estarles recalcando que era de los 10 mandamientos que se están hablando, porque ya ellos lo sabían. San Juan dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. ¿En qué forma podemos aborrecer a nuestro hermano? Cuando andamos predicando errores, cuando andamos predicando apostasías y herejías. Eso no es amar a nuestro prójimo, eso es odiar a tu prójimo, porque estás predicando cosas que van a hacer que tu prójimo se pierda. ¿Ves? Eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo. El movimiento gnóstico predicando dentro de la iglesia cuestiones alejadas de la doctrina de Cristo. Y entonces San Juan le dijo, ustedes no aman al resto de las personas que se congregan con ustedes. Ustedes no los aman, ni aman al mundo que perece, porque predican cosas que no son de la verdad. Y ellos se van a perder por causa de ustedes. Ese es el contexto de estos textos. Y recordemos que un texto sin contexto es un terrible pretexto. Y si es un pretexto, es un error. Sacamos del contexto lo que el apóstol o los apóstoles dicen y los hacemos decir lo que nos interesa que diga. Por eso somos perversos. Sí. Bien, entonces decíamos, regresándome un poquito atrás, cuando decía que Satanás había clavado a Cristo en la cruz para destruirlo, y cuando lo estuvo allí, él pensó que lo había destruido, pero aún así le entró aquella sospecha de que Jesús había dicho que al tercer día resucitaría, así que él se trató de asegurarse de que eso no sucediera, poniendo soldados alrededor y conspirando después de la muerte de Jesús. Allí en el sepulcro, Satanás siguió conspirando con el sacerdocio y con el gobierno, conspirando para evitar que Cristo resucitase. Y si llegase a resucitar, entonces se pregonara por todo el imperio que eso era mentira, que eso era una conspiración de sus discípulos para hacer creer y hacer ver que se había cumplido la profecía de Jesús de que resucitaría al tercer día. De manera que sí, Satanás clavó el carácter de Cristo en la cruz, lo clavó junto con él. Pero Cristo quedó clavado en la cruz, mi hermano, te lo pregunto. ¿Cristo quedó clavado en la cruz? No, Cristo no quedó clavado en la cruz. Tampoco pudo quedar clavada en la cruz la ley. Su carácter permaneció con él. Y al resucitar, resucitó con esa ley implícita en él, inherente a él. Así que la ley también descendió de la cruz y la ley resucitó junto con él. Y cuando Jesús ascendió al cielo,
dejó la ley entre sus discípulos. ¿Recuerdas el texto? Yo no te lo voy a decir. Búscalo. Cuando él dice, confirma la ley entre mis discípulos. Sí, hermano, no seas perverso. Arrepiéntete de tus pecados. Sé un instrumento del Espíritu Santo para el bien de tu prójimo y para tu propio bien. Es lo que el Espíritu Santo te ruega cada día, cada mañana, cada tarde, por amor de ti. Seguimos adelante, mis hermanos. ¿Qué características tiene el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Porque es que resulta que en el hemisferio occidental todos somos cristianos, pero vemos que los cristianos están en apostasía, están en violencia contra la ley de Dios, están en violencia contra el carácter de Dios. No se quieren santificar, quieren ser salvos en sus pecados, ¿verdad? Entonces el Señor se vio precisado, de acuerdo a su cronograma, a extraer de entre medio de la cristiandad a un pueblo que es en sí su iglesia en el tiempo del fin, su pueblo en el tiempo del fin. Recordamos que Israel era el pueblo de Dios. Israel cayó en apostasía y se la llevaron los asirios, ¿verdad? El rey del norte. Y desaparecieron esas 10 tribus. Desapareció el pueblo de Dios de esas 10 tribus. Quedó solamente la fracción de Judá y Benjamín. Esa fracción de Judá, el reino del sur, se convirtió a partir de ese momento entonces en el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios de ese tiempo mató a Jesús, ¿verdad? Mató a su rey y apedreó a Esteban. Y en el año 34 dejó de ser el pueblo de Dios. Porque la gracia ahora pasa a los gentiles. Ahora la iglesia de Dios no es Israel, sino la iglesia de Dios está entre los gentiles, entre el mundo. Significa, no es que el mundo es la iglesia o el pueblo de Dios, sino que entre las naciones está diseminado los creyentes. Entonces, pero de Israel el Señor le dijo a Elías, yo tengo 7,000 que no doblaron. Esos 7,000 dentro de la iglesia, que era Israel toda, esos 7,000 eran el verdadero pueblo de Dios. 7,000, un número simbólico. Entonces, dentro de la cristiandad, que se dice que es el pueblo de Dios, pero como está en apostasía igual que Israel, entonces el Señor tiene 7,000 también, que no doblan sus rodillas ante Baal, que están dispersos entre toda la humanidad, y también hay muchos de ellos militando dentro de las iglesias cristianas, que están engañados por sus pastores y sacerdotes, pero que cuando oigan la palabra de verdad, pondrán oído al Espíritu Santo y saldrán de esas congregaciones para incorporarse al pueblo de Dios. A esos 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Esos 7,000 el Señor los llama también remanente. Ese es el remanente, lo que queda de la cristiandad fiel. Son esos. Remanente significa lo que queda, el restante. Entonces toda la cristiandad, pero hay un remanente fiel, porque toda la cristiandad no lo es. Entonces, ese remanente fiel tiene unas características, y esas características las encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver lo que te dice el libro de Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa palabra paciencia en el griego significa upomoné, se escribe upomoné en griego, que significa insistir, persistir, batallar, guerrear, permanecer. Significa la palabra upomoné, que se traduce a nuestro idioma en paciencia. Esa no es la paciencia, ay, pero qué calmado, qué tranquilo, como hay algunos ministros por ahí, sacerdotes o pastores, que se presentan ante los miembros como unas ovejitas, ay, pero qué buenos son, qué lindos son. Mientras más viejos o más mayores, se ven más lindos, ¿sí?
lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Esa no es la paciencia de la cual el Señor nos está hablando. Nos está hablando de cuál es la característica del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios en este tiempo. Su característica es perseverar en los mandamientos. Esa es su característica. Repito, no hay necesidad de que San Juan nos diga, mira, los mandamientos son los de Éxodo 20. No, porque ya lo sabemos. La cristiandad lo sabe. La cristiandad lo sabía. El pueblo de Israel lo sabía de qué mandamientos estábamos hablando. El pueblo judío sabía de qué mandamientos nos está hablando. La primera iglesia cristiana sabía de qué mandamientos nos estaban hablando. Así que no había necesidad de eso, como tampoco lo hay ahora. Entonces, aquí está donde perseveran los santos, donde guerrean los santos, donde batallan los santos. ¿En qué batallan? En guardar los mandamientos de Dios, en guardar los mandamientos de Cristo, en guardar los mandamientos del Espíritu, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos tienen esa característica, perseveran en guardar los mandamientos, en levantarlos como estandarte de fe, en vivirlos, en personalizarlos. Esa es su regla de vida, esa es su regla de fe, los 10 mandamientos. Quiten los 10 mandamientos y para nada servirá la Biblia. Así es, mis amados, que es lo que hace la alta crítica, la baja crítica y el papado. Quieren despojar a la Biblia de todo poder salvífico. Y empezó con la ley de Dios. Cambió la ley de Dios y puso 10 mandamientos diferentes a los que Dios puso. Tienen sus 10 mandamientos, sí, pero diferentes a los que Dios puso, a los que Dios escribió con su propia mano. Acomodó esos mandamientos de acuerdo a sus intereses. Te recuerdo, la Iglesia Católica no la fundó Cristo. No, la Iglesia Católica es producto de una apostasía durante 400 años. Y surgió la Iglesia Católica. Cristo fundó la Iglesia Cristiana, no la Iglesia Católica. Así es. La Iglesia Protestante surge a partir de la Iglesia Católica, pero el Señor tiene un pueblo que surge de todo el mundo. Ese pueblo de Dios puede estar conformado por personas que eran antes hinduistas, que eran antes musulmanes, que eran antes metodistas, que eran antes católicos, que eran antes de alguna religión tribal. El pueblo de Dios está formado de todas esas personas. Pero, ¿cómo lograron ese hecho de convertirse en pueblo de Dios? A través de la ley de los 10 mandamientos. Única y exclusivamente por eso. Guardar la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley de los 10 mandamientos te dice que eres un pecador. Pero San Juan lo dice, pecado es transgresión de la ley. ¿Cierto? Si usted tiene, si tenemos ídolos, transgredimos la ley. Si nos llamamos cristianos sin serlo, transgredimos la ley. Si cometemos adulterio, transgredimos la ley. Si fornicamos, transgredimos la ley. Si hablamos falso testimonio, transgredimos la ley. Si codicio las cosas de mi prójimo, transgredimos la ley. Y si guardo el día domingo, transgredimos la ley. Entonces, somos pecadores. Ese es el objetivo de la ley, decir que somos pecadores. Entonces, hacemos lo contrario a lo que ella dice. Dice, cuando en este sentido, dice, no harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra para adorarla. ¿Verdad? Así dice el mandamiento. Entonces yo voy a hacer lo contrario a lo que dice ese mandamiento. Dice, no lo tendré, no cometeré adulterio. Bueno, voy a hacer lo que dice allí. No cometeré adulterio, no seré infiel a mis votos matrimoniales. No incurriré en lo que es la perversión sexual, que eso no es nuevo, ¿sabes? Eso viene de la antigüedad. Los cananeos hacían culto con animales, se adyuntaban con los animales, eso no es nuevo. La homosexualidad, eso no es nuevo, eso viene desde los antidiluvianos. Por eso el Señor los destruyó. Por eso destruyó a Sodoma y Gomorra. Eso no es nuevo en nuestro tiempo.
Solamente que ahora, ¿verdad? Ahora se legislan leyes para proteger una aberración humana. Por eso que la Biblia hay que sacarla, porque la Biblia te habla en contra de eso. Hay que esconderla, como sucedió en la Edad Media. Hay que esconder la Biblia y prohibir que el pueblo la lea. Hay que prohibir eso. Y eso va a suceder y ya comenzó a suceder, ¿verdad? Ya el papado ya dijo que esto es obsoleto y hay que sacarlo de la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque ella habla en contra de nuestras perversiones. Nos insta a buscar la santidad en función de nuestra salvación. Pero las religiones dicen que lo único que necesitas tú es ser bueno para entrar al reino de los cielos. La ley tú no la debes guardar, lo que necesitas es ser bueno. Pero la palabra te dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede exigir la salvación porque haya sido que buen papá o buen mamá o buen hijo, o porque dé dinero filantrópicamente, ay qué bueno, por eso va al cielo. No, eso es falso, porque no por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie crea que tiene derecho a exigir la vida eterna. No. La palabra del Señor nos dice ahí en Marcos 13:13, nos dice que para entrar a la salvación debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, no a María, no, a Cristo como nuestro Salvador, no a Changó, no, a Cristo, no a Astarte, a Cristo, no a San Germain, a Cristo, no a Metatrón, a Cristo. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí y se bautiza en mi nombre, recibirá la vida eterna. Sencillo, sencillo. Entonces, ¿cuál es la característica del pueblo de Dios? Guarda sus mandamientos, persevera en eso, batalla en eso. Y tiene el testimonio de Jesús, ¿verdad? Eso significa que Jesús te confirma, atestigua a favor tuyo, intercede a favor tuyo, te muestra justo aunque seas culpable, te presenta justo ante el universo, porque Él dice, es mío, yo morí por Él. Pero Él lo va a hacer porque estás perseverando en los mandamientos. Si no perseveras en los mandamientos, tú no puedes esperar que Jesucristo interceda por ti. Por eso tienes que buscar a María, por eso tienes que buscar a Changó, por eso tienes que buscar a Astarte, por eso tienes que buscar a Germain. Porque Cristo no atestigua a favor tuyo. ¿Por qué? Porque estás en violencia contra la ley de los 10 mandamientos. Muy bien, y para finalizar, por ahora, este pueblo de Dios, queridos amigos, los que guardan los mandamientos, tiene un mensaje que dar al mundo. El mensaje no es que si tú eres cristiano vas a tener prosperidad, ese no es el mensaje. El mensaje no es que si tú eres filantrópico vas a ir a la vida eterna, ese tampoco es el mensaje para nuestro tiempo. El mensaje no es que porque estás por gracia no necesitas guardar los 10 mandamientos, tú puedes seguir siendo pecador. San Juan dice, el que está en Cristo no peca. Eso significa que se mantiene dentro de las normas de los 10 mandamientos, batallando en eso, contra sí mismo, porque la naturaleza de nosotros es la de rebelión, la de rebelarnos. A nosotros no nos gusta disciplina, nacemos con esa parte negativa, no nos gusta disciplina. Por eso es que las leyes que se legislan en los diferentes gobiernos, se legislan en función del bienestar de la sociedad, para que la sociedad pueda sobrevivir o subsistir, o para que los seres humanos puedan convivir unos con otros, se legislan leyes. Pero entonces esas leyes se han venido deteriorando progresivamente. Y ahora no es solamente para que puedan convivir el ser humano, sino para que se acepten las aberraciones humanas dentro de las sociedades. O sea que la moral ahora tiene un segundo aspecto, un segundo concepto, lo que es la moralidad. Pero entonces decíamos que este pueblo de Dios
tiene un mensaje que dar al mundo. Y ese mensaje lo encontramos en Apocalipsis 14. Y vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el evangelio eterno, el evangelio que se pregonó en el Edén, que confirmó Jesucristo, es el mismo evangelio que debe pregonarse hoy. No el nuevo evangelio de la nueva Biblia que van a sacar, no el nuevo evangelio de las diferentes tendencias espiritistas que se están gestionando, de las iglesias satánicas que una cosa que quiero apuntar ahora que comento esto. Por ahí dice, no, que la secta, cuando hablan de secta se está refiriendo a aquellas agrupaciones satánicas. Déjame decirte, querido hermano y amigo que me escuchas, secta significa religión. Eso es lo que significa secta, religión. Entonces, está la religión de los católicos o secta de del catolicismo, la religión o secta de los protestantes en sus diferentes subdivisiones, la religión o secta propiamente dicha satánica, la religión o secta hinduista con sus diferentes también gamas, la religión o secta de la religión musulmana con sus diferentes gamas. Todas son religiones, todas son sectas, para que no sigamos siendo engañados con ese término. Entonces, hay un ángel que vuela por los cielos con ese evangelio que es eterno, el evangelio de Cristo, la norma de Cristo, los mandamientos de Cristo, las promesas de Cristo, para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en juicio, amigos. Nos están enjuiciando por llamarnos cristianos. Y si no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo que hagamos o vivamos, estamos perdidos. No vamos a entrar a la ciudad santa. Y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No le puedes poner caso a Carlos Darwin cuando dijo que no había creación sino evolución. No le puedes hacer caso a los sacerdotes que dicen que no hubo creación sino evolución. No, porque el mismo Señor te está diciendo que hay que adorar al que hizo el cielo y la tierra, y las hizo en 7 días literales, de 24 horas, no en días milenarios como el sacerdocio quiere hacerlo ver hoy en día. No, hermano, no te dejes engañar. Jehová Dios no necesita de procesos milenarios para crear, porque Él nos creó de la nada. Con el emitir de su palabra, hágase, y se hizo. No necesitó evolución. La evolución es satánica, eso es espiritismo. Y el espiritismo lo inventó Satanás. No te dejes engañar por esas palabras. Entonces, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuándo se dio ese mensaje? Ese mensaje se dio a partir de 1844, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que es la fecha en que Carlos Darwin está escribiendo ese libro y contaminó a todas las universidades y a todas las sociedades del mundo con su libro La selección de las especies, el origen de las especies. Entonces se necesitaba que nuestro Dios emitiera un mensaje para acorralar esa nueva tendencia religiosa que pugnaba por contaminar a la cristiandad, y la contaminó, y la cristiandad está en apostasía con eso, al creer que somos producto de una evolución. Muy bien, y el versículo 8 nos habla de otro ángel.
Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Decíamos al comienzo que el Señor cataloga a la sociedad actual como Babilonia. Babilonia significa confusión, porque en ella confundió Dios las lenguas en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, este mundo actualmente es Babilonia. Babilonia, confusión. Los cristianos están confundidos con tanta gente hablando por las redes sociales o en la calle, hablando de religión, hablando de Cristo, todos errados, divorciados de las Sagradas Escrituras enteramente, usándola para confundir, usándola de una manera que acomodada a mis intereses personales. Entonces, esta gran Babilonia es la gran ciudad. El mundo ahorita cristiano es la gran ciudad que ha hecho beber a las naciones del furor de su fornicación. ¿Cuál es el vino? El vino de la gran Babilonia, que el domingo es el día de reposo y que cuando te mueres te vas al cielo inmediatamente o te vas al infierno de inmediato. La inmortalidad del alma, el espiritismo, ese es el vino de la fornicación de la ciudad babilónica. ¿Por qué de la fornicación? Porque todas las religiones comulgan infielmente con unas con otras, divorciándose de Cristo, ¿verdad? Por eso es que fornican. Fornicar significa ser infiel a tu voto conyugal, en este caso a tu voto de fidelidad al Cordero, de tu voto de fidelidad a Cristo, pero te sigues llamando cristiano. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, éste sufrirá el castigo del fuego eterno, que es la muerte segunda. Entonces, no hay tal infierno, sino que infierno es la muerte segunda, eternamente muerto. ¿Y quién es la bestia? La bestia es el sistema católico, es el sistema papal. Esa es la bestia, una organización política religiosa que gobierna la cristiandad, que se sienta sobre la cristiandad y hace que la cristiandad lo llame Dios. Y el falso profeta es el protestantismo, que cayó en apostasía, el protestantismo que cumple las mismas dogmas del papado, específicamente esas dos doctrinas, la inmortalidad del alma y el falso día de reposo. Entonces, la bestia y el falso profeta, el Señor dice que el que guarde, el que recibe su marca. ¿Cuál es la marca del papado? El domingo, porque la misma institución católica dice que el domingo es la marca de su autoridad. Búsquelo por internet, ya que le gusta navegar tanto buscando falsedades. Siga buscando, y el Señor, pero eso sí, ore primero, pídale al Espíritu Santo que le ilumine para que pueda discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Usted encontrará que la Iglesia Católica dice que el domingo es el sello de su autoridad. Entonces no es el sello de la autoridad de Cristo, es el sello de la autoridad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no la fundó Cristo, se funda a partir del siglo IV como religión oficial del Imperio Romano. Él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Quiénes? Los que se dejan marcar por la bestia y el falso profeta con esa marca, con ese distintivo que es el día falso de adoración. Beberá del vino de la ira de Dios. Ahí tenemos dos vinos, el vino de la Babilonia y el vino de Dios, ¿verdad? Haciendo una comparación. La justicia, la palabra ira se traduce como justicia. Señor ajusticiará a todo aquel que se deja marcar por la bestia y el falso profeta, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su justicia y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Allí no se nos está diciendo que va a haber un tormento eterno, no, sino que una vez que la sentencia que se da sobre los hijos de Satanás, que obedecen a la bestia y al falso profeta,
se ejecute la sentencia, morirán eternamente. Pero ese recuerdo jamás se extirpará de la mente de todos los humanos que hay en el universo, de la mente de todas las criaturas creadas por Dios. Siempre se sabrá que este planeta estuvo en rebelión, siempre se sabrá que hubo un castigo, siempre se sabrá que existió Satanás y que él promovió la rebelión y condujo a un planeta entero a la extinción. Eso no se olvidará jamás. Por eso es que dice que sube por los siglos de los siglos. Ese recuerdo permanecerá para siempre. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuál es su marca? El domingo. ¿Cuál es su nombre? Vicarius Filii Dei, sustituto de Cristo en la tierra, en el cielo y en los abismos. ¿Verdad? Si no nos dice. Y entonces, otra cosa que nos dice, que no tienen reposo ni de día ni de noche, significa que mientras esto exista, el Espíritu Santo te recordará constantemente: estás en violación de la ley, estás perdido o perdida. No te da reposo el Espíritu Santo, te redarguye porque no quieres recibir la instrucción. La palabra de Dios es buena para instruir, corregir, instituir, redarguir, para que seas perfecto en función de tu salvación. Así dice el texto, ¿verdad? Entonces, como tú no te quieres corregir, porque utilizas la Sagrada Escritura no con la intención de corregirte, sino de tergiversarla para que ella diga lo que tú quieres escuchar y lo que quieres predicar para seguir engañando, entonces el Espíritu Santo no te da reposo de día y de noche. Te levanta a la madrugada para que busques la verdad, pero te escondes de la voz que te ha llamado en la madrugada para escuchar la voz del otro, del enemigo. Esa es la voz que tú quieres escuchar. Entonces cierras tu mente, te apartas de la voz del Espíritu. Cuando se te presenta alguien que te habla de la verdad bíblica, tú le rechazas y le contradices y te burlas. Esa es otra señal del tiempo del fin: burladores, pastores y sacerdotes que se burlan de aquellas personas que quieren vivir de acuerdo a la ley de Dios. Burladores. Y te metes por las redes sociales mostrando la forma en que te burlas de tu prójimo, el cual el Señor dice a través de San Juan que no lo amas porque te burlas de él. Te burlas de dos formas: te burlas de lo que ha aprendido con respecto a la salvación y te burlas engañándolo también. No, hermanos, hay que corregir, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, no la voz de Satanás y sus demonios. Bien, mis amados y amadas, espero que la clase de hoy te haya gustado, espero me sigas visitando. Por favor, suscríbete a este canal para que podamos seguir sufragando los gastos del mismo y este ministerio pueda seguir laborando en función de nuestra salvación. Vamos a orar. Querido Consolador, gracias por la iluminación del día de hoy. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque nuestras familias, hacia ellas, tus alas se despliegan día tras día para protegerlas hasta que llegue el momento en que abran sus corazones a tu influencia y a tu voz en función de su salvación. Gracias por proveernos para el sustento diario. Gracias por habernos dado de tu hálito de vida en el amanecer. Gracias, querido Consolador. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros, estando ahí en el santuario celestial. Gracias por los mensajes que nos has enviado a través de las Escrituras para que podamos estar seguros de que estamos en la verdad y seguros tener la convicción de que podremos ver tu rostro pronto. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Feliz día, mis amados. Dios te bendiga.